Manuel escuchó un estruendo metálico al pasar por un viejo almacén. Su turno había terminado hacía 20 minutos y le dolían los pies después de 12 horas de pie. Se detuvo y escuchó. Otro golpe, sordo, pesado. Alguien estaba trabajando donde no debía haber nadie. Se desvió del camino entre los edificios y rodeó una cisterna oxidada. El depósito de chatarra pertenecía a la fábrica, pero rara vez lo visitaban, incluso de día, chatarra, vigas desechadas, restos de armaduras. La valla de tela metálica estaba rota en 3 sitios y la seguridad no se molestaba en arreglarla. Manuel se acercó y se agachó detrás de una pila de tuberías. A la luz de las farolas, distinguió un camión sin matrícula, con la caja abierta. 4 personas vestidas de oscuro, con los rostros cubiertos con pasamontañas, arrastraban metal en láminas, pesado, caro. 2 lo acercaban y 2 lo colocaban en la caja. Trabajaban con seguridad, rápido. Sacó su teléfono y marcó el número de seguridad de la fábrica. Sonó largo, nadie contestó. Manuel maldijo para sus adentros y lo intentó de nuevo. Lo mismo. El turno de noche en la garita seguramente estaría durmiendo en el cuarto de servicio. Uno de los ladrones giró la cabeza hacia él. Manuel se quedó paralizado, pero era demasiado tarde, había visto una silueta detrás de las tuberías. Gritó a los demás, con voz áspera, enfadada. 3 de ellos soltaron las láminas y se dirigieron hacia él. Hombros anchos, movimientos seguros, probablemente no era la primera vez que robaban algo. Manuel se levantó y retrocedió 2 pasos. Era estúpido correr, le alcanzarían. Pelear también era estúpido, pero no le dejaban otra opción. El primero se acercó demasiado, con demasiada confianza. Manuel golpeó con fuerza en la mandíbula, corto. El otro se tambaleó, pero se mantuvo en pie y se abalanzó hacia adelante. Manuel se agachó bajo su brazo y le golpeó con el codo en el puente de la nariz. Un crujido, una palabrota a través del pasamontañas, el ladrón cayó de rodillas. El segundo vino de lado e intentó agarrarle la mano. Manuel se giró, bloqueó el agarre y le golpeó con la rodilla en el muslo. El otro se tambaleó y se agarró la pierna. Manuel remató con un golpe directo en el plexo solar, el oponente cayó, sin aliento. El tercero fue más inteligente. Agarró una palanca del suelo y la blandió. Manuel saltó hacia atrás, la palanca pasó silbando por encima de su cabeza. Otro golpe, de arriba abajo, Manuel se movió hacia la derecha, atrapó la mano con la palanca y tiró de ella hacia sí. El ladrón perdió el equilibrio, Manuel le golpeó con el pie en la rodilla, en el lateral. El otro huyó y se desplomó sobre el asfalto. El cuarto arrancó el camión. El motor rugió, los faros barrieron el almacén. Los 3 golpeados se arrastraron hacia el coche, maldiciendo. El conductor no esperó a que subieran, arrancó de golpe. Estos corrieron tras él, cojeando, agarrándose las costillas. Manuel se quedó solo entre el metal esparcido, respirando con dificultad, con la sangre latiendo en las sienes. Le dolía la mano derecha, al parecer había golpeado mal, le dolían los nudillos. Levantó el teléfono del suelo y volvió a llamar a seguridad. Esta vez contestaron. El vigilante llegó 10 minutos después, junto con 2 guardias de seguridad. Manuel señaló el metal, las huellas del camión, lo contó en pocas palabras. El agente de policía escribía en su cuaderno, negando con la cabeza. Eres valiente, Javier, dijo, cerrando el cuaderno. Podrían haberte matado. Manuel se encogió de hombros. Pero no lo hicieron. El guardia de seguridad sonrió, pero no respondió nada. Manuel firmó el informe, se despidió y se fue a casa. La zona industrial se vaciaba al amanecer, solo unas pocas farolas brillaban con luz amarilla. El ojo izquierdo empezó a hincharse, al parecer alguien sí que le había alcanzado. En casa estaba tranquilo. Manuel se quitó los zapatos en el pasillo. Entró en el cuarto de baño. Se miró al espejo, un moretón se extendía bajo su ojo, oscuro, feo. El labio roto. Se echó agua fría en la cara y se secó con una toalla. Patricia salió corriendo del cuarto de los niños, descalza, en pijama con ositos. Vio a su padre, se detuvo y abrió mucho los ojos. Papá. ¿Tienes un moretón? Manuel salió del baño, se puso en cuclillas y sonrió. Me caí en el trabajo, hija. No es nada. Patricia se acercó y tocó con cuidado su cara con el dedo. Manuel hizo una mueca. Duele. Un poquito.
Se pasará. María salió del dormitorio, en bata, con el pelo revuelto. Miró a Manuel y frunció el ceño. ¿Otra vez peleándote? Manuel se levantó. No otra vez, sino la primera vez en un año. Estaba atrapando ladrones. María resopló. Sí, claro, un héroe. Mejor te hubieras limitado a pasar de largo. Se fue al baño. La puerta se cerró, la cerradura hizo clic. Manuel se quedó de pie, mirando la puerta cerrada. Antes, a María le preocupaba que volviera del trabajo incluso con un rasguño. Preguntaba qué había pasado, curaba las heridas, le regañaba para que tuviera más cuidado. Ahora, frialdad. Como si un extraño hubiera llegado a casa con un moretón. Patricia le abrazó la pierna. Papá, eres el más valiente. Manuel le acarició la cabeza. Vete a dormir, hija. Todavía es pronto. Llevó a Patricia al cuarto de los niños, la arropó con una manta y apagó la luz. Él mismo se tumbó en el sofá del salón, no quería despertar a María. Cerró los ojos, pero no podía dormir. El moretón palpitaba, le dolía la cabeza. Durmió hasta el mediodía. Se despertó con el sonido del televisor. Patricia estaba viendo dibujos animados, sentada en la alfombra. Manuel se levantó y se estiró el cuello entumecido. María no estaba en casa. ¿Dónde está mamá?, preguntó. Se fue a trabajar, respondió Patricia, sin apartar la vista de la pantalla. Manuel miró el reloj. 1:30. María trabajaba hasta las 6 entre semana, se iba a las 10 de la mañana. Hoy es sábado. Cogió el teléfono y escribió un mensaje. ¿Dónde estás? La respuesta llegó 5 minutos después. En el trabajo. Reunión urgente con socios. Vuelvo por la noche. Manuel guardó el teléfono. Reunión con socios un sábado. Eso no había pasado antes. Por la tarde, él y Patricia fueron a la tienda y compraron comida para la semana. Patricia le pidió una chocolatina, Manuel no se negó. En casa preparó la cena, trigo sarraceno con chuletas, sencillo, pero a Patricia le encantaba. Comieron juntos, viendo dibujos animados. A las 8 llamó María. Me retrasaré en el trabajo hasta las 10. Dale de comer a Patricia. Ya ha comido. Bien. María colgó, ni siquiera preguntó cómo había ido el día, cómo estaba Patricia. Manuel recogió la mesa, bañó a su hija y la acostó. Le leyó un cuento, apagó la luz. A las 10 de la noche, María aún no había llegado. Manuel llamó, pero no contestó. Se paseó por el piso, encendió la televisión, la apagó. Llamó a las 11, María contestó, con voz irritada. ¿Qué? ¿Dónde estás? Ya voy. ¿Está todo bien? ¿Por qué tan tarde? Ya te digo, la reunión se ha alargado. Llegaré en media hora. Llegó a las 11:30. Cansada, descontenta, dejó caer el bolso al suelo en el pasillo. Manuel estaba de pie en la puerta de la cocina. ¿Por qué tan tarde? Ya te digo, informes. Reunión con los socios. ¿Qué reunión un sábado por la noche? María se giró bruscamente hacia él. ¿Me estás interrogando? Estoy preguntando. No es asunto tuyo. Pasó por delante de él hacia el baño y cerró la puerta de golpe. Manuel se quedó de pie, mirando la puerta cerrada. Al día siguiente, Antonio fue a ver a Manuel a la fábrica. Eran amigos desde hacía 20 años, desde el colegio. Antonio trabajaba en la policía judicial. Se veían un par de veces al mes, se tomaban una lata de cerveza y hablaban de la vida. Antonio aparcó su viejo coche importado en la entrada y entró en el recinto. Manuel estaba fumando junto al taller, esperando a que empezara el turno. He oído que le diste una paliza a unos ladrones, dijo Antonio acercándose. Manuel sonrió. Las noticias vuelan rápido. Llegó un informe a la comisaría. 4 enmascarados, 1 contra 4. Un héroe, vamos. No vayas buscando la gloria, idiota. Podrían haberte acuchillado. Entraron en el comedor de la fábrica y cogieron café de la máquina. Se sentaron a una mesa junto a la ventana. Antonio le contó cosas sobre su trabajo, sobre otro robo en un kiosco, sobre un borracho que había pegado a su mujer. Manuel escuchaba en silencio, asintiendo. ¿Qué te pasa?, preguntó Antonio, terminando su café.
Nada. Estoy cansado. Antonio le miró con atención. ¿Todo bien en casa? Manuel asintió. Bien. Pero la entonación reveló dudas. Antonio no insistió, pero su mirada se hizo más aguda. Por la noche, Manuel intentó hablar con María sobre el fin de semana. Ella estaba sentada en el sofá, mirando el teléfono, sus dedos tecleando algo rápidamente. María, ¿podríamos irnos a algún sitio el próximo fin de semana? Dijo Manuel, sentándose a su lado. A Patricia le gustará. Hace mucho que no vamos los tres a ningún sitio. María no levantó la vista. No lo sé. Quizá. Ya veremos. María, ¿me estás escuchando? Ella levantó la vista. Sí. ¿Qué quieres de mí? Hace mucho que no vamos a ningún sitio. ¿Quizá al parque de atracciones? A Patricia le gustará. Tengo trabajo. No tengo tiempo para parques. Manuel se calló. María volvió a mirar el teléfono. Él miró la pantalla, un servicio de mensajería, una conversación, el nombre del interlocutor no se veía. María se dio cuenta de la mirada y giró el teléfono con la pantalla hacia ella. Por la noche, Manuel se despertó. María no estaba a su lado. Se levantó sobre un codo y escuchó. En la cocina se oía una voz hablando en voz baja, era María. Manuel se levantó, caminó descalzo hasta la puerta y la entreabrió. María estaba de pie junto a la ventana, con el teléfono en la oreja, de espaldas al dormitorio. Hablaba en un susurro, casi inaudible. No puedo ahora. Está en casa. Mañana. Como siempre. Manuel se quedó helado. María se calló, escuchó, luego volvió a hablar. Lo sé. Yo también. Hasta mañana. Colgó el teléfono, se quedó junto a la ventana un minuto más y volvió al dormitorio. Manuel se acostó rápidamente, cerró los ojos y fingió estar dormido. María se acostó a su lado, le dio la espalda y se tapó con la manta. A partir del día siguiente, Manuel empezó a notar pequeñas cosas. María volvía tarde 3, a veces 4 veces por semana. Antes rara vez se retrasaba, quizá una vez al mes antes de la entrega de los informes trimestrales. Ahora, regularmente. El teléfono siempre estaba con la pantalla hacia abajo, donde quiera que lo pusiera, en la mesa, en la mesilla de noche, en la encimera de la cocina. Antes no lo hacía. Durante la cena, preguntó. ¿Qué tal el trabajo? María se encogió de hombros, sin levantar la vista del plato. ¿Qué tal el nuevo jefe? Ella se estremeció, el tenedor se detuvo a medio camino de su boca. ¿Cómo sabes lo del jefe? Manuel frunció el ceño. ¿Dijiste que os habían cambiado al jefe, o no? María asintió rápidamente. Ah, sí. Bien. Estricto, pero justo. Se levantó, llevó el plato al fregadero, aunque no había terminado de comer. Manuel la miró a la espalda. Algo no iba bien. En la fábrica, Manuel se encontró con Carlos Pérez en la entrada. Trabajaba en el taller de al lado, llevando el control del metal. Se conocían desde hacía unos 5 años, se saludaban cuando se veían, pero no eran amigos íntimos. Carlos caminaba hacia él, vio a Manuel, se dio la vuelta bruscamente y se fue en dirección contraria. Manuel le siguió con la mirada. Qué raro. Normalmente Carlos saludaba primero, le gustaba charlar. 2 días después, Carlos se acercó a Manuel en la sala de fumadores. Encendió un cigarrillo, se quedó de pie a su lado, dando nerviosas caladas. Oye, Javier, dijo mirando hacia otro lado. ¿Tú vives en el barrio del Robledal? Manuel negó con la cabeza. No, en el del Pinar. Carlos asintió, demasiado rápido. Ah, claro. Es que te vi una vez en la calle del Río, pensé que vivías por allí. Manuel apagó lentamente el cigarrillo. Yo no voy por allí. Supongo que me equivoqué. Se parecía mucho. Carlos tiró la colilla, se fue rápidamente. Manuel se quedó de pie, mirándole. La calle del Río. Allí está la oficina de Mega Construcciones, donde trabajaba María. Carlos había visto a alguien parecido a él allí. O simplemente se había equivocado. No entiendo nada. Por la noche, María se fue a duchar. Manuel oyó el ruido del agua, se acercó a su bolso en el sillón. El teléfono estaba en el bolsillo lateral. Lo sacó y pulsó el botón de encendido.
La pantalla se iluminó, solicitud de contraseña, 4 dígitos. Manuel probó con la fecha de nacimiento de Patricia. Incorrecto. Probó con su aniversario de boda. Incorrecto. Probó con el cumpleaños de María. Incorrecto. El agua de la ducha se cerró. Manuel volvió a guardar rápidamente el teléfono y se acercó a la ventana. La puerta del baño se abrió antes de lo que esperaba. María salió en albornoz, con el pelo mojado, y le vio junto al bolso. ¿Qué estás haciendo? La voz era brusca, tensa. Manuel se giró con calma. Quería llamar, el mío se ha quedado sin batería. María se acercó y le arrebató el teléfono. No toques mis cosas. Se fue al dormitorio y cerró la puerta de golpe. Manuel se quedó de pie en el pasillo. Antes se cogían libremente los teléfonos del otro, para llamar, para ver fotos, para comprobar un mensaje. Sin contraseñas, sin secretos. ¿Qué ha cambiado en los últimos 6 meses? Sacó su teléfono y marcó el número de Antonio. Este contestó a la tercera llamada. Dime. ¿Podemos vernos? ¿Cuándo? Ahora mismo. Antonio llegó en 20 minutos. Manuel salió a su encuentro y se subió al coche. Se alejaron de la casa y aparcaron en un descampado detrás de la fábrica. Antonio sacó cigarrillos y le ofreció un paquete. Manuel cogió uno y lo encendió. Cuéntame. Manuel habló lentamente, eligiendo las palabras. Retrasos en el trabajo. Llamadas nocturnas. Contraseña en el teléfono. Frialdad. Carlos Pérez, que le había visto en la calle del Río, aunque él no había estado allí. Antonio escuchó en silencio, mirando el parabrisas. Cuando Manuel se calló, se giró hacia él. ¿Crees que te está engañando? Manuel se quedó callado un buen rato. No lo sé. ¿Pero lo sospechas? Sí. Antonio apagó el cigarrillo en el cenicero. Escucha, si quieres, puedo echar un vistazo. De forma no oficial. Simplemente, ver dónde anda. ¿A dónde va? ¿Con quién se reúne? No hace falta. Quizá estoy paranoico. Quizá de verdad es por el trabajo. Puede, o puede que no, ¿para qué te vas a volver loco? Antonio arrancó el coche y llevó a Manuel de vuelta. Antes de que Manuel se bajara, le puso la mano en el hombro. Piénsalo. Si necesitas algo, llámame. Manuel asintió, se bajó y cerró la puerta. Antonio se marchó. Manuel subió a casa y entró en el piso. María estaba durmiendo, la puerta del dormitorio cerrada. Entró en la habitación de los niños y miró a Patricia, estaba durmiendo, abrazada a un oso de peluche. Al día siguiente, Manuel recogió a Patricia del colegio. Ella charlaba alegremente sobre cómo había dibujado un gato en clase, como Rosa, de la clase de al lado, se había caído por las escaleras, pero no se había hecho daño. Manuel asentía, escuchando a medias. Entraron en una tienda. Patricia eligió un yogur, Manuel cogió pan y leche. En la caja, delante de ellos, había un hombre de unos 38 años, alto, de hombros anchos, con un traje caro de color azul oscuro. Estaba comprando un ramo de rosas. La cajera estaba pasando el código de barras, el hombre sacó la tarjeta. Se giró y miró a Manuel. Su mirada se detuvo durante unos 3 segundos, evaluadora, fría. Luego se dio la vuelta, pagó, cogió las flores y se dirigió a la salida. Manuel lo miró alejarse. Una inexplicable inquietud le oprimió el pecho. Papá, vamos. Patricia le tiraba de la mano. Manuel parpadeó, se giró hacia la caja y dejó las compras. María no estaba en casa. Manuel calentó la cena, le dio de comer a Patricia e hizo los deberes con ella. A las 7 de la tarde, María llamó por teléfono. Me estoy retrasando. Llegaré a las 10. ¿Otra vez los informes? Sí, otra vez. Ya está, un beso. Colgó sin esperar respuesta. Manuel guardó el teléfono y miró el reloj. Las 10 de la noche, aún faltaban 3 horas. Acostó a Patricia y él se sentó frente al televisor. Estaban echando una película, sobre la guerra, pero Manuel no veía lo que pasaba. Pensaba en el hombre de las flores, en la mirada fría. En las llamadas nocturnas de María. En las contraseñas. En cómo Carlos le había visto en la calle del Río. A las 10, la puerta de entrada se abrió.
Manuel se levantó y salió al recibidor. María estaba colgando el abrigo en el perchero. Cansada, pálida. María pasó rápidamente a su lado. Estoy cansada. Me voy a dormir. Desapareció en el dormitorio y cerró la puerta. Manuel se quedó de pie en el recibidor, mirando la puerta cerrada. Volvió al salón, cogió el teléfono y marcó el número de Antonio. Este respondió enseguida. Sí. Investígala, dijo Manuel. Antonio llamó al cuarto día después de empezar a seguirla. Eran las 7 de la tarde, Manuel estaba en casa, ayudando a Patricia con los deberes de matemáticas. El teléfono vibró, en la pantalla apareció el nombre de su amigo. Manuel contestó. Sal. Ahora mismo, la voz de Antonio era dura, sin las bromas de siempre, sin explicaciones. Te espero cerca de tu casa. ¿Qué ha pasado? No por teléfono. Sal. La comunicación se cortó. Manuel miró el teléfono, luego a su hija. Patricia estaba inclinada sobre el cuaderno, trazando cuidadosamente los números. Patricia, tengo que ausentarme un par de horas. ¿Quieres ir a casa de la abuela? ¿A casa de la abuela? ¡Qué bien! La niña cerró el cuaderno alegremente. Manuel recogió sus cosas, ropa de repuesto, pijama, su juguete favorito, el oso de peluche. Bajó con su hija al primer piso, cruzó el patio hasta el portal de al lado. Su madre vivía en el mismo barrio, en la casa de enfrente. Tenía 62 años, se había jubilado hacía un año, después de 40 años trabajando como maestra de primaria. Siempre estaba encantada de cuidar de su nieta. Manuel llamó a la puerta. Su madre abrió al cabo de un minuto, sonrió al ver a Patricia. ¡Ay, mi alegría! Pasad. Mamá, ¿puedes quedarte con Patricia un par de horas? Tengo que ir a hacer unas cosas. Por supuesto, hijo. Quédate aunque sea toda la noche, tu nieta y yo nos las arreglaremos. ¿Verdad, Patricia? La niña asintió, abrazó a su abuela. Manuel besó a su hija en la coronilla y salió. Antonio estaba esperando en la calle, junto a un todoterreno gris. Estaba de pie, apoyado en el capó, fumando. Vio a Manuel, tiró el cigarrillo y lo pisoteó. Abrió la puerta del coche. Sube. Manuel se sentó en el asiento delantero. Antonio arrancó el motor y se puso en marcha. Condujeron en silencio. Antonio miraba la carretera, con el rostro duro, concentrado. Manuel miraba por la ventana, sin hacer preguntas. Sabía que ahora lo sabría todo. La ciudad terminó al cabo de 20 minutos. Los bloques de pisos dieron paso a un sector privado, vallas bajas de madera, casas viejas de ladrillo con el yeso desconchado, farolas escasas que iluminaban una carretera destrozada. Antonio giró a la derecha, por un camino de tierra entre dos parcelas. El coche daba botes en los baches. Recorrieron unos 300 metros más y se detuvieron. Esa casa de campo de allí, dijo Antonio, señalando hacia adelante, hacia una construcción de 2 plantas al final de la calle. Están allí. Manuel miró hacia donde señalaba su amigo. Una casa de campo pequeña, claramente nueva, paredes de color beige claro, ventanas de plástico, tejas metálicas en el tejado. En las ventanas del primer piso había luz, cálida, amarilla. La valla era baja, metálica, pintada de verde. La puerta estaba entreabierta, como si alguien tuviera prisa y se hubiera olvidado de cerrarla. ¿Quiénes están?, preguntó Manuel, aunque ya sabía la respuesta. El corazón le latía con fuerza, lentamente, cada latido resonaba en sus sienes. Tu mujer y su jefe. Antonio hablaba con voz uniforme, sin emociones, como un investigador leyendo un informe. Rafael Cuenca, director comercial de Mega Construcciones. 38 años, divorciado, vive solo. Alquila la casa de campo. Oficialmente, para los invitados de la empresa. En realidad, para encuentros con amantes. Manuel apretó los puños. Le temblaban las manos, las apretó contra las rodillas para que Antonio no se diera cuenta. Antonio sacó el teléfono, hojeó la galería y mostró la pantalla. Una fotografía de un hombre con un traje gris oscuro, camisa blanca, corbata cara. Rostro seguro, engreído, sonrisa amplia, blanca. Pelo peinado hacia atrás, con gel o cera. Bronceado. Un reloj caro en la muñeca. Lo averigüé a través de unos contactos, continuó Antonio. Divorciado hace 3 años.
su exmujer le denunció por agresión. Le rompió la muñeca durante una discusión. El caso se cerró en 2 meses. El padre es un antiguo subdirector de la administración, tiene contactos en la fiscalía y en los juzgados. Dinero, poder, acostumbrado a conseguir todo lo que quiere. Estuvo casado 7 años, tiene 2 hijos que se quedaron con la madre. Paga la manutención, pero los ve una vez cada 6 meses. Después del divorcio, tuvo romances con subordinadas, 3 en 2 años. A una la despidió cuando se cansó. La segunda se fue por su cuenta. La tercera. Antonio se calló y miró a Manuel. La tercera es María. Manuel reconoció la cara de la foto. El mismo hombre de la tienda con el ramo de rosas rojas de hace 3 días. El que estaba en la caja. ¿Hace mucho que están juntos? La voz se le quebró, Manuel carraspeó. Antonio se encogió de hombros. Por cómo se comportan, no es la primera vez. Llevo 3 días vigilando. Vienen aquí 2 veces por semana, los martes y los viernes. Tienen una rutina establecida. Ella te dice que tiene informes, horas extras, proyectos urgentes. Y viene aquí. Él llega media hora después. Se quedan allí 3 o 4 horas. Luego se van por separado. Manuel se quedó callado, mirando la casa. En la ventana se vislumbró una sombra, una figura femenina, una silueta. Alguien se movía allí, detrás de la fina cortina blanca. Reía. Vivía su vida, sin sospechar que la estaban observando. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Antonio en voz baja. Manuel se quedó callado unos 20 segundos más. Luego dijo: entraremos. ¿Estás seguro? Antonio lo miró atentamente. ¿Quizá no deberíamos? Simplemente pide el divorcio. ¿Para qué necesitas ver esto? Entraremos, repitió Manuel. Su voz era firme. Antonio suspiró. ¿Entiendes que esto es un delito? A lo mejor están pegando a mi mujer. ¿De verdad te quedarías al margen? Bueno, vale, vamos. Salieron del coche, cerraron las puertas en silencio, sin portazos. Caminaron hacia la verja. Manuel la empujó con la mano, se abrió sin rechinar. El camino hacia la entrada está hecho con adoquines, con arbustos plantados a los lados. Antonio subió primero al porche. Antonio empujó la puerta. Se abrió silenciosamente hacia adentro. Manuel fue el primero en entrar en el recibidor. Un espacio vacío, paredes blancas, un espejo a la izquierda, un perchero a la derecha. En el suelo, zapatos, unos zapatos de salón negros de mujer con tacones junto a unos zapatos marrones de hombre. Manuel reconoció los zapatos. Los de María. Los mismos que le regaló por su cumpleaños. El pasillo se adentraba en la casa. Al final brillaba una franja de luz que salía de una puerta entreabierta. Se oían voces, una masculina, grave, satisfecha, y una femenina, aguda. Risas. Música suave, jazz, saxofón. Manuel avanzó por el pasillo. El parqué crujió bajo sus pies. Se detuvo, escuchó. Las voces continuaron, sin interrupción. No le oyeron. Siguió adelante. Antonio le seguía, silencioso, como una sombra. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Manuel se acercó, se detuvo a un paso. Miró dentro. Una cama grande con sábanas blancas. En ella estaban María y aquel hombre de la tienda, Rafael Cuenca. María estaba sentada en el borde de la cama, riendo. Rafael estaba de pie a su lado, abrazándola por la cintura, besándola en el cuello. Ella echaba la cabeza hacia atrás, cerraba los ojos. Manuel empujó la puerta con el pie. De repente, con fuerza. La puerta se abrió de golpe y chocó contra el tope con un golpe sordo. Un segundo de estupor. El tiempo se detuvo. María gritó y se giró bruscamente. Vio a Manuel en la puerta. Su cara se puso blanca al instante, sus ojos se abrieron como platos. Agarró la sábana y se cubrió de un tirón, apretando la tela contra su pecho. Rafael se giró más lentamente. Vio a 2 hombres en la puerta. No los reconoció al principio. Frunció el ceño. ¿Quiénes coño sois? ¿Cómo habéis entrado aquí? Se interrumpió. Miró a María, a su cara, al horror en sus ojos. Se volvió hacia Manuel. Reconoció.
Manuel vio cómo la cara de Rafael cambiaba, de la irritación a la comprensión, de la comprensión al miedo. Se puso pálido. Manuel dio un paso hacia la habitación. Lentamente, sin prisa. Los puños cerrados, pero colgando a los lados del cuerpo. Su voz salió uniforme, helada, tranquila. Así que, informes. No era una pregunta. Era una afirmación. María jadeaba, apretando la sábana contra su pecho con manos temblorosas. Sus labios temblaban. Manuel, no es, puedo explicarlo, no es lo que piensas. Pues explícate. Manuel se detuvo a 3 pasos de la cama. Miraba a su mujer sin parpadear. María abrió la boca, la cerró. La volvió a abrir. Las palabras se le atascaban en la garganta. Negaba con la cabeza, las lágrimas le corrían por las mejillas. Nosotros solo, es casualidad, no quería que pasara esto, pasó solo, no lo planeé. Casualidad, repitió Manuel con la misma voz uniforme. María se quedó paralizada. Dejó de respirar. Rafael se subió los pantalones, se abrochó la cremallera, se cerró el cinturón. Cogió la camisa de la silla y se la echó sobre los hombros. No se la abrochó. Levantó la mano con la palma hacia adelante, un gesto de reconciliación, de apaciguamiento. Escucha, tío, vamos a calmarnos. Somos adultos. Entiendes que entre vosotros ya se acabó todo hace tiempo. Vuestro matrimonio es solo una formalidad. Un papel. El divorcio es cuestión de tiempo. Simplemente formalizadlo oficialmente, tú recibirás tu parte de los bienes, ella recibirá la suya, todos se separarán civilizadamente, sin escándalos. Manuel lo miraba. Se quedó callado durante 3 segundos. Estudió su cara, engreída, segura, acostumbrada a conseguir lo que quiere. Vio cómo Rafael se relajaba, pensaba que había llegado a un acuerdo, que había solucionado el conflicto con palabras. Entonces Manuel dio un paso adelante bruscamente, rápido. Quiso golpearle, pero Antonio lo detuvo. Basta. Idiota. ¿Quieres ir a la cárcel? Manuel se detuvo, respiraba con dificultad, con frecuencia. Su pecho se agitaba. Miró a Rafael. ¿A ti no se te ha ido la olla, capullo? Se burló Rafael y se abalanzó sobre Manuel. Manuel lo esquivó e instintivamente le dio una patada en la entrepierna. Antonio apartó rápidamente a su amigo. Basta, ya he dicho. Los dos. Rafael se encogió, asintió, sin levantar la cabeza. Manuel se volvió hacia María. Estaba sentada en la cama, apretando la sábana contra su pecho, temblando con todo el cuerpo. Su cara estaba mojada por las lágrimas, el rímel corrido en manchas negras. Vístete, dijo Manuel. María no se movió. Lo miraba, sus labios temblaban. Manuel, perdóname, no quería que fuera así, me sentía mal, siempre estás en el trabajo, llegas tarde, estás cansado, me sentía sola, necesitaba atención, cariño, yo solo, me sentía mal. Cállate. La voz salió tan, grave, dura, despiadada, que María se cayó al instante. Encogió la cabeza entre los hombros, como una niña antes de que la castiguen. Manuel, si no quiere, que se quede. Es su derecho, dijo Antonio. Mañana antes de comer te habrás ido del piso, dijo Manuel, con la misma frialdad que un locutor de noticias. A Patricia me la dejas a mí. Te llevas todo lo tuyo, ropa, cosméticos, joyas, lo que quieras. Los muebles, la tele, la vajilla, es mío. El piso es mío, lo compré antes de casarnos. Presentas tú misma la demanda de divorcio, por tu propia iniciativa. En la demanda indicarás que tú eres la culpable de la ruptura familiar. Aceptarás cualquier condición. ¿O qué? La voz de María temblaba. O todo el mundo conocerá tu verdadera cara. A María le temblaban los labios, lloraba con más fuerza. Las lágrimas corrían a raudales, caían sobre la sábana. Manuel, no hagas eso, por favor, te quiero, de verdad te quiero, me equivoqué, fue una tontería, una debilidad, dame una segunda oportunidad, déjame enmendarlo. Manuel se dio la vuelta y fue hacia la puerta. No respondió. Antonio le siguió. María gritó tras él. Manuel. Manuel, espera. No te vayas. Perdóname. Manuel. El grito era histérico, desesperado. La voz se quebraba.
Manuel salió al pasillo, sin volverse. Antonio cerró la puerta tras él. El grito se hizo más bajo, amortiguado. Recorrieron el pasillo, atravesaron el recibidor y salieron a la calle. La puerta se cerró de golpe. El grito desapareció por completo. Manuel se detuvo en el porche. Inspiró profundamente el aire nocturno. Frío, fresco, con olor a otoño y a hojas caídas. Le temblaban las manos. Las apretó en puños, las abrió, las volvió a apretar. En el coche, Antonio arrancó el motor, miró a Manuel. ¿Cómo estás? Manuel miraba por la ventana. No decía nada. No sabía qué responder. Todo está bien, has hecho lo correcto, dijo Antonio en voz baja. Créeme. Las de su calaña no cambian. Ella habría seguido. 1 año, 2, 5. Hasta que se hubiera ido ella misma. Mejor ahora que después. Manuel asintió. Por dentro sentía un vacío, frío, pesado, sombrío. Como si le hubieran arrancado algo importante, dejando un agujero que no se puede llenar. Antonio le llevó hasta su casa, se detuvo en la puerta. Apagó el motor. Llama si necesitas algo. Aunque sea de noche. Vendré, hablaremos. Beberemos algo, si hace falta. No estás solo, ¿entendido? Manuel asintió, estrechó la mano de su amigo. Salió del coche, cerró la puerta. Antonio se marchó. Las luces rojas traseras se desvanecieron tras la esquina. Manuel subió a su piso, abrió la puerta con la llave, entró en el piso. Patricia estaba durmiendo en casa de su abuela, no había nadie en casa. Silencio absoluto, solo el frigorífico zumbaba en la cocina monótonamente y el reloj de la pared hacía tic-tac. Manuel entró en el salón, se sentó en el sofá. No encendió la luz. Se quedó sentado en la oscuridad. Dejó caer la cabeza entre las manos, se cubrió la cara. No lloraba. No tenía lágrimas. Simplemente se quedó sentado durante mucho tiempo, inmóvil, como una estatua. Tras la ventana comenzaba a amanecer. El cielo en el este se aclaraba, se volvía gris, luego rosa. Los primeros rayos de sol tocaron los tejados de las casas. Un nuevo día. Una nueva vida. Sin ella. Había pasado una semana entera desde que Manuel supo la verdad. 7 días de silencio, de frío cálculo y de toma de decisiones. María llamaba todos los días, 3, 4 veces. Manuel no cogía el teléfono. Los mensajes permanecían sin leer. Ya lo había decidido todo. El lunes por la mañana, María fue al bufete de abogados de la calle de la Constitución. Una pequeña oficina en el segundo piso de un edificio antiguo que olía a papel y a café. La secretaria la acompañó al despacho. La abogada, una mujer de unos 50 años con un traje severo, le indicó una silla frente a la mesa. María se sentó, puso el bolso sobre las rodillas. Le temblaban las manos. Quiero presentar una demanda de divorcio, dijo en voz baja. La abogada asintió, sacó un formulario estándar y empezó a rellenarlo. María dictó los datos, nombre completo, dirección, fecha de inscripción del matrimonio. Cuando llegaron al apartado de los bienes, se detuvo. Renuncio a cualquier reclamación sobre el piso. Debe quedarse para Manuel y su hijo. La abogada levantó la vista, miró atentamente a María. ¿Está segura? La madre tiene derecho prioritario sobre el niño. El tribunal suele dejar a los niños con la madre. Estoy segura, María tragó saliva. Manuel es un buen padre. Mejor que yo. La abogada lo anotó. Preguntó por la pensión alimenticia. María guardó silencio. 3 días después, Manuel fue al mismo bufete y firmó los documentos. El juicio se fijó para dentro de 3 semanas. El juzgado de distrito, en el tercer piso, una pequeña sala con sillones desgastados y una bandera descolorida. Manuel fue con un abogado, un joven con un maletín de cuero, seguro de sí mismo, sereno. María estaba sentada en un banco junto a la pared, sola. Pálida, con un jersey negro y vaqueros, el pelo recogido en un moño apretado. Tenía ojeras. Parecía que no había dormido en una semana. La jueza, una mujer de mediana edad con cara de cansancio, entró en la sala. Todos se levantaron. El proceso comenzó. Leyeron la demanda. La jueza hizo varias preguntas aclaratorias.
María respondió en voz baja, casi en un susurro. La voz le temblaba. ¿Comprende las consecuencias de su decisión? Preguntó la jueza. El niño se quedará con el padre. Lo entiendo, susurró María. ¿Tiene alguna objeción? No. La jueza guardó silencio, miró los papeles y luego anunció la decisión. El matrimonio queda disuelto. El niño se queda con el padre. La madre tiene derecho a visitas. Manuel firmó los documentos, cogió las copias. Recogió el maletín, asintió al abogado. Salió de la sala. María le alcanzó en el pasillo. Manuel, espera. Él se detuvo, sin volverse. Quería decir. Perdóname. Por favor. Manuel se giró. La miró fijamente durante un largo rato. En sus ojos no había nada, ni ira, ni lástima. Vacío. Ya te he perdonado. Pero eso no cambia nada. Se dio la vuelta y se marchó. María se quedó de pie en el pasillo vacío, mirando las puertas del ascensor que se cerraban. 3 días después del juicio, María llamó a Manuel. Por la noche, sobre las 7. Él estaba sentado en la cocina, ayudando a Patricia con los deberes. El teléfono vibró, un número desconocido. Manuel salió al pasillo, cogió el teléfono. Manuel, soy yo, la voz de María. Quería pedirte. ¿Puedo ver a Patricia? Manuel guardó silencio. ¿Cuándo? ¿El sábado? ¿Por la mañana? Bien. A las 10. En la fuente del Parque de la Victoria. Mi madre estará con nosotros. Gracias. Colgó el teléfono. El sábado amaneció un día soleado, pero fresco. El otoño se hacía notar. Las hojas de los árboles amarillaban, caían y crujían bajo los pies. Manuel llevó a Patricia al parque en coche. Su madre iba sentada en el asiento trasero, callada y seria. Se enteró del divorcio una semana después de aquello. Manuel se lo contó brevemente, sin mostrar ninguna emoción. Su madre no hizo más preguntas, solo negó con la cabeza y dijo, siempre supe que esa chica no era trigo limpio. María ya estaba esperando junto a la fuente. Estaba apartada, cerca de un banco, con las manos en los bolsillos de la chaqueta. Vio a Patricia y se acercó. Patricia. La niña gritó de alegría y corrió hacia su madre. La abrazó, se aferró a ella. María se agachó, abrazó a su hija y cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Mamá, ¿por qué lloras? Preguntó Patricia. Solo te echaba de menos, cariño. Te echaba mucho de menos. Le acarició la cabeza, la besó en la coronilla, le acarició la espalda. Patricia la abrazó por el cuello. Manuel estaba a 10 metros, junto a otro banco, al lado de su madre. Ella miraba a María con fría desaprobación. Tenía los labios apretados en una fina línea. Me da asco hasta mirarla, dijo en voz baja la madre de Manuel. ¿Cómo se puede abandonar a una hija por esto? Manuel no dijo nada. María pasó una hora con Patricia. Pasearon por el parque, dieron de comer a los patos en el estanque, se sentaron en un banco. María le compró un helado a su hija, le preguntó por el colegio, por sus amigos, por cómo dormía, por lo que comía. Patricia respondió con entusiasmo, contándole todo. No preguntó por qué su madre se había ido. No preguntó cuándo volvería. Sobre las 6, Manuel se acercó y dijo que era hora de irse. Patricia abrazó a su madre para despedirse y la saludó con la mano. María se quedó junto a la fuente, mirando cómo se marchaban. No se movió hasta que el coche desapareció tras la curva. De camino a casa, Patricia iba callada, mirando por la ventana. Luego, de repente, preguntó. Papá, ¿por qué mamá se ha ido de casa? Manuel apretó el volante. Eligió las palabras, sopesando cada una de ellas. Ella ha encontrado otro trabajo, cariño. En otra ciudad. Lejos de aquí. Necesita vivir allí. ¿Y no podemos mudarnos con ella? No. Aquí tenemos nuestra casa, el colegio, tus amigos. ¿Y va a volver con nosotros? No, Patricia. No va a volver. La niña se quedó callada, asintió. No lloró, no empezó a hacer pucheros. Simplemente lo aceptó. Los niños tienen esa capacidad, aceptar lo que a los adultos les parece insoportable.
Manuel se enteró de Carlos Pérez 2 semanas después de aquella noche en la calle del Río. Antonio fue a verle a la fábrica durante la hora de la comida. Manuel salió a la puerta y se subió al coche de su amigo. ¿Te acuerdas del tipo que te vio en la calle del Río?, preguntó Antonio, iniciando la conversación. ¿Carlos Pérez? Sí, ¿qué pasa? He estado investigando. Resulta interesante. Antonio sacó una tableta y abrió una carpeta con archivos. Pérez trabajaba para García, el jefe del departamento de suministros de tu fábrica. Filtraba información sobre los próximos pedidos de la empresa Mega Construcciones. Sabían de antemano los volúmenes, los plazos, las condiciones. Compraban contratos a través de empresas pantalla, ofreciendo precios ligeramente inferiores a los de la competencia. Información privilegiada, oro puro. Manuel escuchaba en silencio, apretando los puños cada vez con más fuerza. ¿Cuánto cobraba? Entre 10 y 15.000 por cada operación transmitida. En medio año, acumuló unos 300.000. No está mal para un gerente de nivel medio. ¿Tienes pruebas? Correos electrónicos, transferencias a su tarjeta, grabaciones de conversaciones telefónicas. Todo limpio. Antonio entregó los materiales al director de la fábrica a través de un conocido del servicio de seguridad. Una semana después, Carlos Pérez fue llamado al despacho. El director, un hombre canoso con porte militar, estaba sentado a la mesa, con el jefe de seguridad a su lado con una carpeta de documentos. Siéntese, Pérez. Carlos se sentó. Palideció al ver las copias de los correos electrónicos sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó, tratando de mostrarse seguro. Estas son las pruebas de su traición. Transmisión de secretos comerciales a la competencia. ¿Quiere dar alguna explicación? Carlos lo negó durante una hora. Habló de un malentendido, de un montaje, de que le habían tendido una trampa. Cuando le mostraron las grabaciones de conversaciones con su voz, se derrumbó. Lo reconoció todo. Pidió perdón, dijo que tenía un crédito, que necesitaba el dinero. Lo despidieron ese mismo día. Por artículo, por divulgación de secretos comerciales. Los documentos fueron entregados a la fiscalía. 3 semanas después, se abrió una causa penal. Carlos intentó llamar a Manuel. Llamó la primera noche después de su despido, 5 veces seguidas. Manuel rechazó la primera llamada, ignoró la segunda. Después de la tercera, bloqueó el número. Luego llegó un mensaje de otro número. Manuel, tú entiendes que fue un error. Ayúdame a solucionarlo, tengo familia, hijos. Manuel lo borró y bloqueó también este número. Antonio se ocupó de Rafael Cuenca metódicamente, como un cirujano. Recopiló información poco a poco, fotos con María en un restaurante, grabaciones de conversaciones de empleados de Mega Construcciones sobre cómo el jefe se acostaba con sus subordinadas, testimonios de antiguas amantes. 3 semanas de trabajo. El resultado, una gruesa carpeta de información comprometedora. Antonio envió un paquete de documentos a los socios de la empresa, grandes contratistas que trabajaban con Mega Construcciones por millones. Adjuntó una carta. ¿Consideran posible seguir cooperando con una empresa cuya dirección viola las normas éticas básicas? Una semana después, se celebró una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. Rafael Cuenca estaba sentado a la cabeza de la mesa, engreído, con un traje caro. No entendía por qué le habían llamado. Cuando le mostraron las fotos y las cartas de los socios, palideció. Esto es un montaje. Puede ser, dijo el presidente del consejo, un hombre mayor con ojos fríos. Pero los socios no quieren trabajar con nosotros mientras usted sea el director. Tiene 2 opciones. Se va usted mismo con una indemnización por despido. O le despedimos por violar la ética corporativa sin ninguna compensación. Elija. Rafael eligió la primera opción. Firmó una solicitud de dimisión por voluntad propia. La formulación oficial es debido a un cambio en las circunstancias de la vida. La verdadera razón la conocían todos. Pero eso no fue todo. Antonio encontró a la exmujer de Rafael, Laura, una mujer de unos 40 años que se divorció de él hacía 5 años después de 10 años de matrimonio. Ella aceptó reunirse en un café. Sospechaba que me engañaba, dijo Laura, removiendo el café. Pero no tenía pruebas. En el divorcio, consiguió ocultar la mitad de los bienes. El juzgado solo repartió lo declarado oficialmente.
A mí me dieron calderilla. ¿Y si aparecieran nuevas pruebas? Preguntó Antonio. ¿De violencia, de comportamiento inmoral, de ocultación de bienes? Podría solicitar una revisión del caso. Laura lo miró atentamente. ¿Tienes algo? Antonio le entregó una carpeta. Laura la hojeó y asintió. Esto es suficiente. Un mes después, presentó la demanda. El juicio duró 3 sesiones. Rafael contrató a un abogado caro, intentando rebatir cada punto. Pero las pruebas eran irrefutables. El juzgado falló a favor de la demanda en su totalidad. Rafael perdió el piso en el centro, un piso de 3 habitaciones valorado en 8 millones, la casa de campo de 12 millones, parte de las acciones de la empresa. La mitad de lo que tenía. Pasó el tiempo y María fue a ver a Rafael. Lo llamó por la noche y le pidió que se vieran. Él accedió a regañadientes y le dijo que fuera a su casa, un piso de alquiler en las afueras, un piso de 2 habitaciones en un edificio prefabricado. María subió al 5.º piso y llamó a la puerta. Rafael abrió al cabo de 1 minuto. Estaba sin afeitar, en pantalones de chándal y camiseta. La vio y frunció el ceño. ¿Qué quieres? Rafael, he pensado, ¿podríamos intentar estar juntos? ¿Oficialmente? Él sonrió con ironía y se apoyó en el marco de la puerta. ¿Hablas en serio? Sí. Me he divorciado. Soy libre. Tú también eres libre. ¿Podríamos? ¿Podríamos qué? Se echó a reír. Ya no te necesito, María. Por tu culpa he perdido el trabajo, la reputación, el dinero. La mitad de mi patrimonio. Pero me lo prometiste. Dijiste que estaríamos juntos. Que construiríamos una nueva vida. Lo prometí, asintió Rafael. Mientras eras la mujer de otro. Interesante. Inaccesible. La fruta prohibida. Pero ahora, ¿quién eres? Una divorciada sin futuro. ¿Para qué te quiero así? María palideció. La voz le tembló. Dejé a mi familia por ti. Perdí a mi hija. Lo perdí todo. Esa es tu elección, no la mía. Rafael se encogió de hombros. Nadie te obligó. Tú quisiste. Dio un paso atrás y cerró la puerta de golpe. María se quedó de pie en el rellano, mirando la pintura desconchada de la puerta. Luego, lentamente, se dio la vuelta y bajó las escaleras. Volvió a casa de sus padres. A altas horas de la noche, sin avisar. Simplemente llegó y llamó. Su madre abrió la puerta, vio a su hija con una maleta y suspiró. Pasa. María entró en el pasillo. Su padre asomó la cabeza desde la habitación, miró a su hija, asintió secamente y volvió a entrar. Su madre fue a la cocina y sirvió té. María se sentó a la mesa. Carmen me lo contó todo, dijo su madre en voz baja, sin mirar a su hija. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Manuel? Es tan buena persona. Te quería, se preocupaba por Patricia, trabajaba sin descanso. Mamá, por favor. ¿Y qué quieres? Su madre se giró, con lágrimas en los ojos. Has destrozado una familia. Has abandonado a tu hija. ¿Por qué? ¿Por dinero? Por este. No terminó la frase, se dio la vuelta y se secó los ojos con la mano. María se levantó, cogió la maleta y fue a su antigua habitación. Una habitación pequeña con papel pintado descolorido, un sofá viejo, una estantería con libros. Todo como en su juventud. Como si el tiempo hubiera retrocedido. Solo que ahora no era una jovencita con sueños de una vida hermosa, sino una divorciada que lo había perdido todo. Su padre no le habló durante 2 semanas. Se sentaba a la mesa para cenar, veía la televisión, fingía que su hija no estaba en casa. María intentaba hablar, pero él guardaba silencio, se levantaba y se iba a otra habitación. Carmen fue a ver a Manuel un mes después del divorcio. Le llevó los documentos para tramitar la custodia total de Patricia, le explicó qué papeles tenía que rellenar y dónde presentarlos. Manuel se lo agradeció y le ofreció té. Estaban sentados en la cocina del piso de 3 habitaciones que pronto tendrían que vender. Lo siento por mi hermana, dijo Carmen en voz baja, mirando la taza. No podía decirle nada. Intenté insinuarle que estaba mal, que estaba destrozando una familia. Pero no me escuchaba. Decía que la envidiaba, que no entendía los verdaderos sentimientos.
No es tu culpa, respondió Manuel. Tú no eres responsable de sus decisiones. Carmen guardó silencio y luego confesó. Sabía lo de la infidelidad desde un mes antes de que tú lo supieras. Los vi por casualidad en un café al otro lado de la ciudad. Yo estaba allí por trabajo. Estaban sentados a una mesa, cogidos de la mano. María se reía. Se reía tan feliz. Quería decírtelo, pero tenía miedo. Tenía miedo de destrozar la familia. Pensé que tal vez era algo temporal, tal vez ella entraría en razón. Ahora me doy cuenta de que debería haberlo dicho de inmediato. Tú no destrozaste la familia, Manuel la miró. Lo hizo María. Tú no tienes nada que ver. Carmen asintió, terminó el té y se fue. Manuel vendió el piso de 3 habitaciones. Los compradores, una pareja joven con 2 hijos, regatearon durante una semana y bajaron el precio en 200.000. Manuel aceptó. Con el dinero obtenido, compró un piso en una zona nueva, más cerca del colegio de Patricia. Un 5.º piso en un edificio de ladrillo, luminoso, con reformas. Antonio ayudó con la mudanza. Llegó con una furgoneta y llamó a 2 chicos de la empresa de seguridad. Estuvieron cargando cosas todo el día, muebles, cajas con ropa, los juguetes de Patricia. Por la noche terminaron. Patricia corría por el nuevo piso, encantada con el espacio. Tenía una habitación nueva, grande, con 2 ventanas, luminosa. Manuel puso su cama, el armario, el escritorio. Patricia eligió las cortinas rosas ella misma, en la tienda, en serio, eligiendo durante mucho tiempo entre el rosa y el azul. Una semana después, conoció a Rosa del piso de al lado. Una niña de la misma edad, con trenzas rubias, con gafas. Se hicieron amigas al instante. Montaban en bicicleta en el patio, jugaban en el parque infantil, hacían los deberes juntas. Manuel miraba por la ventana de la cocina, veía a su hija reír, correr, ser feliz. Y sintió alivio. Lo estaba superando. Se estaba adaptando. Seguía adelante. En el colegio de Patricia, Manuel conoció a Olga Sergeyevna Cuenca. La profesora de primaria daba clase en tercero, B, paralelo al curso de Patricia. Se encontraron por casualidad en el pasillo. Manuel recogía a su hija después de clase, Olga salía del aula con una pila de cuadernos. Perdone, dijo ella, casi chocando con él. ¿Es usted el padre de Patricia Javier? Sí. Soy Olga Sergeyevna, la profesora de tercero B. Patricia es una niña maravillosa. Inteligente, buena, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Gracias. Se encontraron de nuevo una semana después, en una librería. Manuel estaba eligiendo una enciclopedia para Patricia, Olga estaba junto a la estantería de literatura pedagógica. Se reconocieron, se saludaron. ¿Está comprando libros para su hija? Preguntó Olga. Sí. Le ha dado por el espacio. Quiero encontrar algo interesante. Olga le recomendó 2 libros, una enciclopedia ilustrada y una colección de relatos sobre astronautas. Manuel se lo agradeció y compró ambos. Salieron juntos de la tienda y se pusieron a charlar. Olga le contó que se había divorciado hacía 2 años, que no tenía hijos y que vivía sola. Manuel le contó brevemente su divorcio, sin detalles ni pormenores. Al cabo de un mes empezaron a salir. Con cuidado, despacio, sin prisas. Un café en una cafetería los sábados, paseos por el parque los domingos, cine cada 2 semanas. Olga era tranquila, atenta, buena. No intentaba irrumpir en sus vidas, no presionaba, no forzaba las cosas. Patricia la acogió con simpatía. Olga Sergeyevna no intentaba sustituir a su madre, simplemente estaba ahí, ayudándola con los deberes, leyéndole cuentos por la noche cuando Manuel se retrasaba en el trabajo. 2 meses después, Manuel entró en un supermercado a comprar comida. Era sábado por la tarde y había mucha gente. Llenó una cesta con verduras para la ensalada, fruta, carne para las hamburguesas, leche y requesón para Patricia, pan. Se acercó a la caja y se puso en la cola. Delante había una mujer con un bolso al hombro. Estaba pagando la compra, pan, leche, macarrones, un paquete de té. Manuel no la reconoció enseguida. Ella se giró, cogió el cambio y miró hacia él. María. Ella palideció al verlo. Se quedó paralizada un segundo. Luego se acercó lentamente. Manuel. ¿Podemos hablar?
No tenemos nada de qué hablar. Por favor. Lo he entendido todo. Me equivoqué. Perdóname. ¿Podríamos intentarlo de nuevo? ¿Empezar de cero? ¿Por Patricia? Manuel la miró fijamente. Vio a una extraña. Aquella María a la que una vez amó, la chica risueña con sueños en los ojos. Ya no existía. No. Es demasiado tarde. María le agarró la mano. Manuel, te quiero. Todavía te quiero. Me he dado cuenta de que cometí un error. Dame otra oportunidad. Manuel se soltó la mano y retrocedió un paso. Yo no. Ya no te quiero, María. Cogió la cesta y se fue a otra caja. María se quedó en la anterior, mirándolo. No se movió hasta que él pagó y salió de la tienda. Por la noche, Manuel estaba sentado en el sofá de su nuevo piso. Patricia estaba haciendo los deberes en la mesa de su habitación, sacando la lengua de lo concentrada que estaba, resolviendo problemas de matemáticas. El teléfono vibró. Un mensaje de María desde un número desconocido. Nunca me perdonaré lo que hice. Nunca. Manuel lo leyó, borró el mensaje. Bloqueó el número. Dejó el teléfono sobre la mesa. Patricia salió de la habitación y corrió hacia su padre. Papá. Ya he terminado. ¿Podemos ver dibujos animados? Sí. Pero no mucho, que es tarde. Y además, Olga Sergeyevna ha prometido ir mañana al cine con nosotros. A ver una película de princesas. Manuel sonrió y abrazó a su hija. Bueno, si lo ha prometido. Pues iremos seguro. Afuera empezaba a caer la primera nieve. Grandes copos caían lentamente, giraban a la luz de las farolas, cubriendo el patio con una alfombra blanca y esponjosa. Los árboles se volvían blancos, los coches se convertían en montones de nieve. Manuel miró a su hija, que saltaba de alegría al ver la nieve. Luego miró por la ventana. Se acercaba el año nuevo. Una nueva vida. Sin María, sin dolor, sin un pasado que tiraba hacia atrás. Solo hacia adelante. Solo con Patricia.